Vale, entonces empiezo yo con las respuestas T. Y lo que me gustaría durante esta pequeña charla... ¿Alguien está hablando? No, perdón, ¿eh? Lo que me gustaría durante esta pequeña charla es repasar un poco de una manera muy genérica, porque aquí estáis los muy básicos, pero puede haber gente de más amplio espectro. ¿Qué células, qué subsets de células están envueltas en las respuestas inmunes celulares? ¿Cuáles son las características funcionales de estas respuestas, ya sea más genéricas o frente al VIH? ¿Qué ocurre en los pacientes infectados por el VIH? ¿Podemos detectarlas? ¿No podemos detectarlas? ¿Cuándo las podemos detectar? ¿Son eficaces o no son eficaces? Y si podemos mejorar este tipo de respuestas o las podemos incluso inducir, ¿no? Entonces, de una manera muy general, este esquema, que ya es un clásico, pues me voy a referir a la respuesta específica adaptativa celular, ¿no? Y esto involucra fundamentalmente a los linfocitos TCD4, que darán una respuesta colaboradora o helper, y a las respuestas a los linfocitos CD8, que, como bien sabéis, pues darán una respuesta citotóxica y de gran relevancia en la infección por el VIH. Si nos referimos a cómo se desarrolla y en cómo funcionan los linfocitos CD4, pues esta gráfica, que es muy clásica en el caso del VIH, pues las células presentadoras de antígeno, que son las células dendríticas, presentarán un péptido que suelen ser de 8 a 10 aminoácidos en el contexto del HLA de clase 2 a una célula naïf CD4. Y lo que deberíamos tener fundamentalmente es una respuesta CD4 de tipo TH1 que producirá fundamentalmente interferón gamma y también IL-2, ¿no? También se verán involucradas parte de las subsets reguladoras, pero la princeps es la respuesta CD4. Y quiero incidir en que la respuesta CD4 de tipo TH1 es primordial, porque si bien le damos mucha relevancia a la respuesta antiviral CD8, recordaros que una respuesta inmune no se inicia si no hay primero una respuesta por parte de los linfocitos TCD4, ¿no? Y de esto muchas veces nos olvidamos. A lo largo de estos años, en la literatura también se han involucrado otros tipos de poblaciones de linfocitos CD4, fundamentalmente por su relevancia o su papel en la protección frente a la infección por el VIH. La primera población es la denominada los T-helper foliculares, CD4, que se caracterizan por expresar en su superficie el receptor CXCR5 y que a través de la secreción de citocinas y quimiocinas son los encargados de dar una colaboración a los linfocitos B de los ganglios linfáticos para que produzcan anticuerpos neutralizantes, ¿no? Quizá después Eloísa hablará de ellos, pero yo creo que hay que citarlos. Otra población quizá menos estudiada, pero que se ha descrito que podía tener un papel, son linfocitos CD4 que tienen características parecidas o que tienen actividad citotóxica, porque son capaces de producir enzimas citolíticos como perforina y granzymes, ¿no? Esto se describió y hay alguna cosa descrita, pero no queda muy claro cuál es el papel de estas células. Y por último, y más a nivel de protección, a nivel de mucosas, citaros también una población de linfocitos CD4 que produce fundamentalmente IL-17 y que tendría su relevancia a nivel de la protección y de la homeostasis a nivel de las mucosas. ¿De acuerdo?
Vale, hemos visto las poblaciones de linfocitos CD8 y en esta diapositiva pues vemos las respuestas de linfocitos hemos visto las de CD4 y ahora vemos las de CD8. Entonces, como sabéis, pues el linfocito CD8 es el citolítico por antonomasia y se va a encargar de cargarse a los linfocitos CD4 infectados por el VIH por diversos sistemas, por diversos mecanismos. Fundamentalmente producirá la lisis a través de la producción de perforinas y granzymes, pero también producirá interferón gamma y TNF-alfa que contribuirá a esta respuesta antiviral. Y, por otro lado, también producirá beta-quimiocinas que pueden bloquear pues, la unión del virus a su receptor CCR5 en las células CD4, ¿no? Y otros factores que, como esta diapositiva es un poco antigua, aparecen aquí y que no quedan bien descritos. Vale, ¿y qué ocurre a lo largo de la infección o de la historia natural de la infección por el VIH? Pues esta es la gráfica que todos conocéis y veis que sí que hay una dinámica tanto de linfocitos CD4 como de CD8 y también de los anticuerpos a lo largo de las distintas fases de la infección, ¿no? Y hoy sabemos que hay una respuesta celular potente y eficaz en algunas situaciones específicas. Sabemos que esto ocurre durante la primoinfección. También sabemos que esta respuesta es eficaz en long-term non-progresos y sobre todo en los controladores de élite, en las estrategias que ahora ya se han abandonado, pero que durante una época estuvieron muy en boga de interrupciones estructuradas de tratamiento y en modelos animales y en estudios de vacunación, ¿no? Y si volvemos a la gráfica, pues vemos que durante la primoinfección o la infección aguda, la respuesta CD8 restringida por HLA de clase 1 es la encargada de contener la viremia durante esta fase aguda y llevar a un set point viral que permanecerá estable a lo largo de la fase crónica, ¿no? Y aparte de que pues, también conducirá a una selección de los mutantes de escape. Por lo tanto, esta es una de las evidencias de que sí que existe una respuesta, al menos durante esta época. Sabemos también desde hace muchos años, en experimentos en animales y en este caso en vacunación, que si depleccionamos in vivo de los linfocitos CD8, pues hay un repunte brutal de la replicación viral. Y esta es otra evidencia que nos indica que la respuesta CD8 es fundamental para contener la replicación. Podemos detectar respuestas específicas en el laboratorio, tanto CD4 como CD8, en la mayoría de pacientes infectados por el VIH. Estas respuestas serán más amplias o menos amplias. Fundamentalmente son menos amplias en pacientes en infección reciente y más amplias en pacientes crónicos, pero las podemos detectar, al menos utilizando la producción de interferón gamma de forma específica frente a distintos péptidos. Y también las podemos detectar, como comentaba antes, en unas situaciones como es después de vacunaciones, en este caso terapéuticas, ¿no? Y es otra evidencia de que las respuestas CD8 en pacientes que, al menos de forma transitoria, consiguieron disminuir su set point de carga viral, esto se asoció a un incremento de las respuestas específicas frente a diferentes pools del VIH. Desde donde más hemos aprendido el papel y la relevancia de las respuestas celulares de los linfocitos T y fundamentalmente de los linfocitos CD8 es a través de los estudios de los elite controllers, ¿no? Y esta población privilegiada y minoritaria que además tiene otros factores protectores y que tiene una serie de ventajas,
pues está altamente demostrado que tiene una fuerte respuesta CD8 específica frente al VIH, que es la que les permite controlar espontáneamente su replicación viral por debajo de niveles indetectables y no necesitar tratamiento antirretroviral, ¿no? Y esto pues, es lo que corrobora la relevancia de la respuesta celular, ¿no? O sea, tiene una respuesta princeps para contener la replicación viral. ¿Pero qué pasa en la mayoría de los pacientes infectados? Bueno, pues si nos referimos a los linfocitos CD4 específicos, sabemos que durante la primera infección hay un impacto brutal en la mucosa del GALT y que hay una pérdida masiva e infección de las células CD4 memoria y efectoras, ¿no? Y se estima que hay una pérdida durante las 2 o 3 primeras semanas de más del 60% de las células CD4 efectoras. Y ahí también se pierden las células CD4 específicas frente al VIH, que en estos diagramas son los circulitos rojos, porque se ha demostrado que son las primeras que se infectan o se infectan más que las específicas frente a otros patógenos que, pues en este caso las CMV específicas son los triangulitos verdes, ¿no? O sea que vemos que hay una pérdida muy importante de los CD4 específicos frente al VIH y eso condicionará la respuesta celular. Sabemos también que al igual que ocurre en otras infecciones virales, no solo en la infección por el VIH, hay una alteración de la diferenciación de las células memoria, tanto a nivel de CD4 como a nivel de linfocitos CD8. Y pues en los pacientes infectados suele haber una desviación de fenotipos mucho más diferenciados y terminales que no en un individuo no infectado. Y aparte del fenotipo, pues también sabemos desde hace muchos años que las células no funcionan bien, ¿no? Y que los linfocitos CD8 específicos frente al VIH son capaces de producir mucha menos perforina que las CD8 frente a los citomegalovirus, ¿no? Y eso pues, es un hándicap que también nos indica qué tipo de respuesta van a tener estos individuos. De hecho, clásicamente se dice que mediante el fenotipo o el estadio de diferenciación de las células específicas frente al VIH y junto con la capacidad de funciones efectoras, pues se cree que los pacientes que controlan mejor la replicación viral tienen un fenotipo efector memoria y sus células son muy funcionales y capaces o polifuncionales, capaces de producir distintas citocinas, no solo interferón gamma, sino IL-2 y TNF-alfa. Y a medida que esto se va perdiendo, pues hay una menor, se asocia a una menor eficacia en controlar la viremia. Si ya lo teníamos mal, bueno, pues la infección, sabemos ahora que además de que se ha descrito que también hay alteraciones en la presentación antigénica en los pacientes infectados por VIH, pues sabemos que el VIH, como otros muchos microorganismos, facilita la upregulación de moléculas inhibitorias en las células T, ¿no? En los linfocitos T. Entonces, no me voy a extender mucho en estas moléculas, porque ayer hubo a lo largo de estos 2 días ha habido unas magníficas presentaciones respecto al papel de estas checkpoint inhibitors o de moléculas inhibidoras, pero todos sabéis que, bueno, pues quizá el más
Conocido es el sistema de PD1 y sus ligandos PDL1, porque tiene una especial relevancia fundamentalmente en el ámbito del cáncer y que pues a medida que hay una estimulación crónica, pues pueden aparecer todos estos moléculas inhibitorias que harán que los linfocitos T no funcionen bien o funcionen mal, ¿no? De hecho, llegan a lo que se denomina un agotamiento de los linfocitos T, ¿no? Y esto pues viene dado fundamentalmente por una estimulación crónica antigénica, y también participan pues, el hecho de que haya un entorno con inflamación y que no haya, como he mencionado anteriormente, una ayuda por parte de los linfocitos CD4. Y como veis, pues se pierden, no solo se altera el fenotipo, sino que se pierden las funciones efectoras, es decir, la producción de citocinas, la producción y la capacidad citotóxica o el potencial proliferativo de los linfocitos a medida que esto es más, que sigue habiendo esta estimulación crónica. Y esto pues también se traduce, y sabemos a nivel del laboratorio, que la función que nosotros podemos determinar en el laboratorio, la función y el fenotipo de los linfocitos TCD8 específicos, pero que esto se ve modulado por la magnitud y la duración de la exposición in vivo al antígeno, ¿no? Entonces, no nos basta ahora, dado que no hay ningún marcador subrogado que nos indique qué respuesta es la Princeps para tener un control claro de la replicación viral, pues podemos saber mediante esta combinación, como es determinar la producción ex vivo de interferón gamma o ver su capacidad citotóxica en ensayos de killing o de proliferación, saber, y esto es lo que en gran medida se ha hecho en los estudios de controladores de élite, cuáles son las perspectivas o las calidades de una respuesta CD8 que se asocian a un control espontáneo de la carga viral, ¿no? Vale, pues esto es lo que diferencia una respuesta CD8 de un controlador a un progresor. En un controlador se reconoce bien un péptido a través del HLA de clase 1 y fundamentalmente se reconocen péptidos estructurales conservados de proteínas más conservadas como son GAC y POL. Se produce una expansión, una proliferación y además a través de la producción de perforinas pues hay una lisis de las células infectadas, ¿no? Mientras que en los individuos progresores pues las células están exhaustas y no van a funcionar bien y además, pues como ha habido una variabilidad y mutación del virus, pues aparecen los fenómenos de escape y no va a haber una respuesta eficaz. Bueno, pues este es el panorama que tenemos. Podemos detectar que hay respuesta, pero en realidad, en la mayoría de los casos, esta respuesta no es eficaz y se va a producir o bien una progresión y además un escape viral. Las causas pues las hemos ido mencionando, es decir, no hay un control porque hay una disfunción linfocitaria y una senescencia, porque se pierde la capacidad helper, porque hay una variabilidad epitópica y las células no van a ser capaces de reconocer a estos epítopos y luego, ahí no me voy a extender porque esto daría para otra sesión, hay un contexto HLA que hace que haya una mejor o peor presentación dependiendo de los alelos HLA de clase 1, ¿no? Y este es el panorama, ¿no? O sea, nos gustaría tener lo que sucede, la gráfica A, donde hay una respuesta completa, tanto de CD4 como de CD8, e incluso aparece la producción de anticuerpos
y es una respuesta que debe ser eficaz y que se ha descrito en controladores de élite, pero, como decimos aquí, malauradamente no la tenemos en la mayoría de individuos infectados por las causas que he mencionado anteriormente, y es una respuesta parcialmente eficaz o diría que ineficaz. Vale, pero ¿podemos remediar esta respuesta o no la podemos remediar? Bueno, pues el primer intento es ver qué sucede con el tratamiento antirretroviral. Y sabemos que el tratamiento antirretroviral es muy eficaz en contener la replicación viral, que es muy eficaz en reponer las células de CD4 en periferia, e incluso se ha involucrado que hay un papel de que hay una renovación y un mejor funcionamiento tímico con la producción de células naïve. Sabemos también que puede recuperar células T específicas frente a patógenos oportunistas, pero tampoco recupera, o al menos no somos capaces de detectar, la respuesta célula de linfocitos T específicos frente al VIH a lo largo del tratamiento, ¿no? Y esta, que es una diapositiva de cuando yo empecé a meterme en este sidral, pues demuestra que lo que se preveía que iba a ser la panacea era cuando empezaron los inhibidores de proteasas, pues no hay recuperación de las respuestas específicas frente al VIH. Sabemos también que además de la eficacia del tratamiento antirretroviral, sabemos que si los individuos infectados dejan el tratamiento, pues hay un rebote y un repunte de la carga viral, ¿no? Y entonces esto es debido, como todos sabéis, a que hay un reservorio latente más o menos importante, que es se mantiene a lo largo del bastante constante a lo largo del tratamiento, pero también es debido a que la respuesta CD8 es incapaz, si existe, es incapaz de reconocer a estos linfocitos que tienen el virus integrado, ¿vale? Por lo tanto, pues sabiendo que el tratamiento antirretroviral no va a erradicar la infección por el VIH y que no restaura las respuestas T específicas, pues hay que buscar otra alternativa, ¿no? Y otras alternativas son pues todas las posibilidades para erradicar la infección, de lo cual ayer hubo unas magníficas presentaciones y no me voy a extender, que fundamentalmente involucran aproximaciones de terapia génica. O ser un poco más modestos y querer conseguir una cura funcional a través de alguna estrategia, de una vacuna terapéutica que dé un boost al sistema inmune y conseguir en el mayor tiempo posible que haya un cambio significativo del set point viral y que permita que estos individuos pues puedan ahorrarse el tratamiento antirretroviral, ¿no? Aquí solo algunos ejemplos. Este es uno que hicimos en nuestro grupo con una vacuna terapéutica basada en células dendríticas y donde pues vimos que en algunos individuos vacunados se producía casi un logaritmo de diferencia en el set point viral al parar el tratamiento, y esto se asociaba a una respuesta específica frente al VIH, es decir, había más respuesta de forma inversa, ¿no? Contra menos respuesta, pues el set point era más alto, y contra mayor respuesta, pues más cambios de caída de la carga, del rebote viral, ¿no? Y más recientemente, pues un trabajo de nuestros compañeros de l'IRSI Caixa,
en donde, pues, utilizando una vacuna con un inmunógeno dirigido fundamentalmente o diseñado para inducir respuestas T y aplicado en pacientes tratados muy precozmente, pues observaron que hay un enlentecimiento en el rebote de carga viral, y esto se asociaba pues, a un incremento de células tanto CD4 como CD8 específicas frente al VIH, ¿no? Y no solo medido por la producción de interferón gamma y granzyme, sino que los pacientes vacunados pues, eran capaces de responder a los ensayos de inhibición viral, ya sea con una cepa de laboratorio o frente al virus autólogo, ¿no? Y esto pues lo que condicionaba es que gran parte de estos pacientes pues pudieran estar muchas semanas ahorrándose el tratamiento antirretroviral. Entonces, no voy a repasar más estrategias de cura funcional, porque no es el objeto de esta charla, y porque los estudios que hay pues, son muy diversos y dispersos. Lo que sí me gustaría decir es que como prueba de concepto han sido muy útiles y siguen siendo muy útiles, pero también cabe decir, y todos sabéis porque ayer se explicó maravillosamente, que no nos basta con una vacuna terapéutica porque seguimos sin poder atajar las células CD4 latentemente infectadas, y que por lo tanto hay que utilizar una combinación de estrategias, ¿no? Y quizá la más explotada hasta ahora es la denominada de shock and kill, en donde se utilizan inhibidores para movilizar el reservorio o agonistas de los TLR para activar estas células latentemente infectadas, y esto combinarlo con, bien sea con una vacuna terapéutica o infusión de anticuerpos neutralizantes o, aunque poco explorado todavía, pues bloqueantes de los checkpoint inhibidors, ¿vale? Y esto, bueno, pues es lo que actualmente está más, aparte de otras estrategias que ya digo se mencionaron ayer, es lo que más se está explorando actualmente, ¿no? Vale, pues creo que con esto terminamos. Solo unos mensajes claros y concisos. Es decir, en la mayoría de pacientes infectados y tratados con terapia antirretroviral, las células T específicas pues, están funcionalmente comprometidas y por lo tanto muy frecuentemente van dirigidas contra variantes del VIH que ya han mutado. Hay una disfunción linfocitaria y una senescencia que son lo que contribuye a que esta respuesta T no sea capaz de controlar la infección por el VIH. Hemos visto que el tratamiento no restaura estas respuestas y que no va a ser capaz de erradicar la infección por el VIH, y que por lo tanto pues hay que buscar una alternativa, y dado que tenemos fuertes evidencias de que una respuesta CD8 es la responsable de contener la replicación viral en pacientes privilegiados, pues hemos de buscar algo que sea capaz de remediar esta situación, sea con una vacuna terapéutica o sea con estrategias combinadas de shock and kill, con inmunomoduladores o con lo que se está probando actualmente. Y por último, bueno, pues creo que ya lo he mencionado en alguna diapositiva, no tenemos un verdadero correlato de control de la infección, ¿no?
Utilizamos en el laboratorio pues, miles de ensayos y fundamentalmente el más utilizado es la producción de interferón gamma, pero la única manera que tenemos actualmente de saber si una de estas estrategias funciona es ver qué ocurre cuando el individuo deja el tratamiento y ver si hay, cómo se comporta la dinámica de la replicación viral, ¿no? Vale, pues muchas gracias por haber resistido. Y ahora pasamos a las preguntas, ¿no? Ya no sé si tengo que pasar. Tienes que pasar, sí. ¿Sí? Vale. Venga, fácil. Os lo ponemos fácil, va. Pregunta 1. Ya está cargada. ¿Todos estáis conectados a la app? ¿Puedo poner el QR? Ups. Tienes que irte a la primera diapositiva. Me tengo que ir aquí. Venga. Esto le está dando ¿Ya? más ¿Puedo tiempo. sacar el QR? No vale copiar. Venga, la primera pregunta. ¿Habéis votado todos? ¿Y ahora me aparece la diapo o no? Esto no lo he entendido antes. Sí, la siguiente tiene la respuesta, en teoría. ¿Sí? Pero me tiene que aparecer el porcentaje. Sí, yo creo que pasa si sale, ¿no? ¿Sí? Vale, entonces, a ver, ¿cómo lo habéis hecho? Bueno, pues nada, bien, ¿no? ¿Lo veis como era fácil? Han tenido mucho tiempo. Eso, os hemos dado mucho tiempo, ¿eh? Los siguientes iremos más rápido, a ver si... Vale, entonces, esta es la respuesta correcta, ¿no? Son responsables de contener la replicación viral y establecer el set point viral durante la infección aguda. Perfecto. La segunda pregunta. Los linfocitos CD4 específicos frente al VIH... Ya está, ¿no? ¿Habéis contestado? Que Eric te va a decir si se puede cargar. Si ha cargado. Ah, ¿ha cargado ya? ¿Sí? Venga. Ya está votado, ¿no? ¿Eh? Ya estamos, ¿no? Venga, a ver si se carga esto. Uy, aquí, bueno, pues mayoritariamente los habéis contestado bien, pero hay un porcentaje alto que ha ido muy rápido o no se lo ha leído bien. ¿Vale? La respuesta correcta son necesarias para que la respuesta CD8-CT sea eficaz. Los péptidos, muchos habéis contestado la respuesta A, pero es tricky porque los linfocitos CD4 reconocen a los péptidos presentados a través de HLA de clase 2, no de clase 1. ¿Vale? Venga, tercera pregunta. La respuesta celular en pacientes VIH que controlan espontáneamente la replicación viral se caracteriza por...
¿Qué quiere decir? Hay algunas. Son fáciles todas. ¿Ya? A ver. Veremos. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Pero qué decís? Vale, perfecto. Enhorabuena. Va. Esta es la correcta, la presencia habitual de linfocitos CD8 antivirales capaces de reconocer epítopos más conservados de GAC y POL. Y la última, por mi parte, las respuestas de linfocitos CD4 y CD8 específicas. ¿Ya? ¿Votado? Pues nada, prácticamente muy bien, porque la respuesta A es la correcta. Se pueden inducir en pacientes VIH mediante vacunas terapéuticas en el contexto de estrategias de cura funcional. No habla, a pesar de que aquí sale la vacuna preventiva, creo que esta parte le corresponde más a la doctora Yuste que no a mí y, por lo tanto, pues quedáis disculpados los que os habéis equivocado. Vale, pues gracias y doy...